Bueno, si bien hasta ahora vimos inteligencia, machine learning, deep learning, la neurona, tenemos algunos conceptos matemáticos que debemos tener frescos para poder entender cómo funciona y cómo es que aprende, ¿sí?, una red neuronal o una neurona, cómo aprende a resolver esto, cómo es que se ajusta sus valores. El primer concepto que tenemos que aprender o que tener fresco es el de la función lineal. ¿Sí? Una función lineal, todos sabemos, es una recta que tiene esta forma, ¿sí? Y igual con una pendiente, la variable más un término independiente. Entonces tenemos un i, que es el término dependiente, la x, que es el término independiente, la m es la pendiente de la recta, y en este caso la b, gráficamente, es la ordenada al origen, que es el punto por el que corta la recta. Y decíamos que la pendiente es la relación que existe entre estos dos parámetros que me va a dar el grado de inclinación que tiene esta recta. ¿Sí? Haciendo el Q sobre P, me va a dar qué pendiente tiene esta recta. Entonces yo puedo plantear una función que en base al valor que tengo de x, si esto es y, esto sería x, ¿a qué valor le correspondería a y? ¿Sí? La puedo establecer de esta forma. Puedo decir que y va a ser igual a f de x, donde f de x es justamente esta fórmula que acabamos de ver. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que tengo una ordenada al origen de 1, ¿sí? Entonces, si para este caso vamos a hacerlo sencillo, tengo una pendiente de 1 también. Para hacerlo sencillo, si la pendiente es 1 y la ordenada del origen es 1, voy a usar la fórmula, por ejemplo, para cuando tengo un x igual a 2. Para x igual a 2, hago 2 por 1, 2, más 1, 3. Por lo tanto, cuando x vale 2, y va a valer 3. Eso es una recta y una función lineal. Puedo tener funciones que linealmente no correspondan o no tengan un único término independiente, sino que tengan más de una variable. Por ejemplo, x y z. Entonces voy a tener una relación, ¿sí?, de que cada variable va a tener su pendiente más su ordenada. Y voy a poder escribir la función de esta manera. Otra de las funciones que vamos a tener que tener presente es la función sigmoide o logística. ¿Qué es esta que tenemos acá? ¿Sí? Muchas veces la debemos haber estudiado en algún momento de nuestras vidas, en la facultad, en el secundario, que es esta función. ¿Sí? La función sigmoide, la sigmoide de x es 1 sobre 1 más e a la menos x. Si estudiamos matemáticamente, sabemos que esta función tiene una asíntota horizontal, tanto acá arriba como abajo, en I0, en I1, que tiene un punto de inflexión, que es cuando pasa de cóncava a convexa en el 0,5, que coincide con el punto 0 de x, ¿sí? Y que si la podemos escribir y la queremos escribir de otra manera, la podríamos escribir de este modo. Este tipo de función suele usarse, ¿sí?, para establecer probabilidades o para hablar de crecimientos de población, por ejemplo, donde cuando hay pocos individuos empiezan a reproducirse, empiezan a crecer, empieza a aumentar la población hasta que llega un momento que se estanca ese crecimiento porque se quedan sin recursos para poder seguir alimentándose, por ejemplo, ¿sí? Entonces se estanca y se mantiene y ese crecimiento deja de ocurrir. Entonces es una función que sirve para modelar, ¿sí?, comportamientos de poblaciones, que sirve para modelar probabilidades. Por ejemplo, si yo digo en esta función, cuando x vale 2, ¿cuál sería el valor de y? Bueno, me va a dar un valor de y que es 0,881. Si yo en este caso estuviera hablando de probabilidades, esto me va a dar que de este extremo tengo un 88% de probabilidad de que algún evento suceda y tengo un 0.11 o un 0.12 de que
no suceda o al revés, según como sea el caso de evaluación. ¿Sí? Entendimos lo que es la recta, entendimos lo que es la función logística o sigmoide. Hay otro concepto matemático que vamos a usar mucho para en las redes y entender la inteligencia artificial, que es la regresión. Entonces no hay que confundir la regresión lineal con la función lineal. ¿Qué es la regresión lineal? Supongamos que tenemos este eje de coordenadas, ¿sí? Donde tenemos un montón de puntos, y cada punto va a ser un par de valores x, y, ¿sí? Con lo cual tenemos más de un término dentro de esta relación de valores. Cada punto representa un valor de x, un valor de y. Y lo tenemos distribuido de esta manera, ¿sí? Supongamos que lo que queremos hacer nosotros es tratar de encontrar qué función me permite a mí obtener una generalización de cómo se comportan estos datos. Entonces lo que obtenemos ahí es, tratamos de buscar una función que en función de los valores de x me diga cuál va a ser la probabilidad o dónde debería estar el valor de y. Y en estos casos, lo que usamos es una recta. Esa recta, lo que me va a decir a mí, sería el promedio de todos esos valores y me daría una función para que en base a estos datos yo pueda generalizar una solución, dado cualquier otro valor de x, poder decir qué valor le corresponde de y. ¿Qué es lo que está haciendo esta regresión lineal? Lo que está haciendo es tratar de minimizar, cuando decimos que es el promedio, trata de minimizar la diferencia entre el valor real y el valor que me está prediciendo, ¿sí? El valor real y el valor de la predicción. Trata de posicionar una recta de tal manera que todos los puntos estén a una distancia mínima de esa predicción. Lo que trata de hacer es que cuando el valor real menos el valor de la predicción sea mínimo, ¿sí? Eso es lo que tratamos de hacer con una regresión lineal. Esta regresión lineal no deja de ser un modelo matemático. Entonces yo puedo obtener una función con ciertos valores y después lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores de x para encontrar cuál serían el valor de y. Y puedo tener múltiples variables y armar una regresión de múltiples variables. Y lo mismo va a pasar con la función logística. Podemos tener una regresión logística, que también es un modelo matemático que se va a utilizar para predecir probabilidades de que suceda algún evento o alguna clase en cuanto a variables independientes. Entonces tenemos la función logística, la probabilidad o el evento de interés, los parámetros que estamos evaluando y la variable independiente. Vamos a ver un ejemplo práctico de la regresión logística. Supongamos un problema de clasificación donde tenemos que decidir si un usuario va a hacer clic en una publicidad o no según su edad, ¿sí? Entonces vamos a decir que si hace clic en la publicidad, eso equivale a un 1, o sea que es probable, y si no hace clic, 0, quiere decir que no es probable que haga clic. Vamos a poner un eje de coordenadas y vamos a establecer en la parte de X, en el eje X la edad, y en el eje Y si hace clic o no hace clic. Supongamos que tenemos este tipo de información. ¿Qué estamos viendo? Que los menores no le hacen clic, que a medida que va aumentando la edad, hay más clic. Es una de las primeras conclusiones. Pero son valores que son 0 o 1, ¿sí? Y yo lo que quiero es generalizar esta situación. No son valores puntuales. Entonces, vamos a modelizar esto con la función sigmoide. Yo una recta no me va a servir porque no me permite hacer esta separación de comportamientos según la edad. Entonces vamos a usar la
función sigmoide que me va a dar la probabilidad de que el evento clic suceda. ¿Sí? Y lo voy a expresar así. Va a ser el logaritmo de que suceda el hecho sobre la probabilidad de que no suceda. ¿Sí? Y estos son los parámetros. La sigmoide dijimos que tiene esta forma. Con lo cual, yo ya no estoy hablando del número que voy a obtener en i, ya no es un hago clic 1, no hago clic 0, ¿sí? O un sí o un no, sino que va a ser la probabilidad de que haga el clic. Una vez que yo aplique esto, por ejemplo, voy a obtener el dato de que si una función, una persona, perdón, de 40 años, reemplazo los valores, me va a dar que tengo un 80% de probabilidad de que haga clic. Una persona de 60 años es mucho más probable que haga clic, porque está más cerca de este modelo. En cambio, una persona de 10 es menos probable de que haga clic. Esta función hace lo mismo que hacía la recta en la regresión lineal, nada más que cambia la forma de la función. ¿Sí? En este caso, para una persona de 40 años, la probabilidad de clic es del 80%. Entendiendo estos conceptos matemáticos y entendiendo este funcionamiento de funciones, valga la redundancia, para modelar situaciones de la realidad, ahora sí vamos a poder meternos en cómo funciona una red neuronal. Supongamos que tenemos una imagen, como veníamos trabajando anteriormente, en este caso es un gato. Vamos a convertirla a cierto tipo de información para que lo entienda una computadora, y esto lo vamos a meter en una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal estándar la vamos a tener dividida en por lo menos 3 partes. Una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada una de estas bolitas celestes que tenemos acá, cada una de esas bolitas que tenemos ahí es una neurona. ¿Sí? Cada neurona de una capa está conectada e interconectada su salida con cada una de las neuronas de la capa siguiente. Entonces, cuando esta neurona genera un resultado o una estimulación en su salida, se la envía a cada una de las neuronas que están en la capa siguiente. ¿Sí? Por eso vamos a ver acá que en la capa oculta, en esta capa que tenemos en el medio, cada neurona va a recibir la salida de todas las neuronas anteriores. Esos datos que van recibiendo cada una de estas neuronas, ¿sí? Estas combinaciones o estas conexiones, es a lo que nosotros vamos a llamar pesos. Los W que hablábamos antes, que es esa ponderación de la información. Entonces, de esta manera, cada neurona puede ponderar la información que recibe de sus hermanas de la capa anterior, ¿sí? Las puede ponderar cuál es más o menos importante. Dentro de una capa de neuronas, cuando hablamos de capa, estoy hablando de estas columnas, ¿sí? De neuronas. Dentro de cada capa de neurona, cada neurona que comparte y que está dentro de la misma capa, tiene la misma función de activación matemática. ¿Sí? Esa parte de la sumatoria que hacíamos y después aplicamos la función de activación, bueno, dentro de la misma capa, todas las neuronas tienen la misma función de activación. Dentro de esta segunda capa, todas las neuronas tienen la misma función de activación. Dentro de esta capa de salida, estas dos neuronas tienen la misma función de activación. Y ahí me van a decir, ¿y para qué quiero tanta cantidad de neuronas si todas reciben las mismas entradas y tienen las mismas funciones de activación? Bueno, precisamente porque cada neurona aprende y pondera las entradas de una manera distinta. Entonces, cuanto más neuronas tenga dentro de una capa, más posibilidad de aprendizaje voy a tener en cada capa. Este tipo de arquitectura, donde se empieza a conectar de esta manera,
se la conoce como perceptrón multicapa, ¿sí? O una capa densa. Cuanto más capas tenga interconectadas, ¿sí? Sucesivamente, más profunda va a ser la red. De ahí viene el concepto de deep, de profundidad, del deep learning, del aprendizaje que van obteniendo cada una de las redes en cada uno de estos W o de estos pesos que vemos acá como líneas. Estos parámetros W es donde reside el aprendizaje. Y ahora vamos a ir viéndolo. Supongamos que tenemos una arquitectura parecida a la que vimos recién, ¿sí? Y así como yo les decía que dentro de nuestro cerebro hay áreas específicas para ciertas actividades, dentro de una red neuronal termina pasando algo similar. Nosotros no entendemos el cómo, pero termina pasando igual, ¿sí? Entonces supongamos que dentro de la primera capa tenemos neuronas que reaccionan con datos correspondientes a áreas, otro que reacciona con áreas correspondientes a cantidad de baños, otro a cantidad de habitaciones, otro a la antigüedad. ¿De qué estamos hablando? De edificios, de casas, de vivienda, de galpones, ¿sí? Entonces yo voy a obtener distintos datos de entrada y cada una de estas neuronas va a reaccionar de alguna manera. Estas neuronas van a estar interconectadas con neuronas en una capa siguiente. Y esta capa siguiente aprendió a reaccionar ante ciertos datos. A si se trata de una fábrica, si se trata de un edificio histórico, si es un apto comercial o no, o es qué tipo de vivienda es. Y todas estas van a terminar de darme a mí, en la neurona de salida o en la capa de salida, la predicción de, según esas entradas que le estoy dando, la predicción de qué precio debería tener ese edificio según las características. Por ejemplo. Entonces, va a existir en esta interconexión, ¿sí? Algunas conexiones que van a ser más representativas que otras, que van a tener un peso mayor que otras. Y lo mismo va a pasar en esta parte. Esa relación entre todos esos parámetros, ¿sí? Ese patrón de valores es el que a mí me va a dar que según los valores que yo le vaya poniendo en la entrada, me termine dando una predicción de cuál es el precio. A grandes rasgos, ese es el funcionamiento de una red o lo que buscamos dentro de una red. Por eso tenemos muchas neuronas organizadas en capas, porque lo que queremos es que aprendan a reaccionar y a encontrar una solución a un problema. Dentro del proceso de aprendizaje, cuando hablamos del Machine Learning, yo les dije que ante los valores de entrada, nosotros tratábamos de obtener una predicción y compararla con la etiqueta que le habíamos dado de entrada para ver qué tan equivocado estaba. Bueno, eso mismo pasa con esta red neuronal. Nosotros le vamos a dar valores a la entrada. Estas neuronas van a ir reaccionando, activándose, van a propagar hacia las capas ocultas algunos valores. Estos pesos se van a ir modificando y esto va a pasar hacia adelante. Eso es lo que conocemos como forward propagation, que después vamos a ver cómo sucede después del break. Una vez que llega a la final de la salida, voy a obtener algunos valores acá en la salida, ¿sí? En el caso del ejemplo del edificio teníamos una única salida donde teníamos el precio, ¿sí? Pero también podemos tener quizás una probabilidad, por ejemplo, si el alumno aprobó, desaprobó o debe recuperar, por ejemplo. Entonces me va a dar la probabilidad de alguno de esos tres estados posibles. Una vez que llega a tener la predicción, lo que va a hacer es compararlo con la etiqueta o la salida esperada. ¿Cómo va a hacer eso? Calculando cuál va a ser el error. Calcula matemáticamente cuál va a ser el error
Y ese error, después internamente lo que hace es estudiarlo para ver en qué parte de la arquitectura de la red tuvo mayor incidencia ese error y trata de ajustarlo. Alguno me podrá decir, ¿por qué acá no están todas las conexiones de todas las neuronas? Una para simplificar el gráfico y otra porque pueden ser que justamente estas sean las conexiones que tienen un peso mayor que las otras que no están. Es una forma de graficar algo que tiene mayor relación que algo que no lo tiene. ¿Sí? Simplemente por eso está dibujado de esta manera. Una vez que obtengo el error, trato de estudiar en qué parte se provocó el error y voy a ir ajustando esos pesos, se van a ir ajustando esa relación, esa ponderación, buscando que en el próximo ejemplo de entrada que le voy a dar a la red, termine de hacer que este error se reduzca. Y esto lo vamos a hacer muchas veces. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la propagación hacia adelante, el cálculo del error, y después la propagación de ese error hacia atrás para poder ajustar donde estuvo el error, lo hacemos varias veces, ¿sí? A eso lo vamos a llamar entrenamiento. ¿Sí? Y por cada vez que nosotros le estemos mostrando todos los ejemplos posibles a la red durante el entrenamiento y arranquemos de vuelta a mostrárselos todo de nuevo, a ese proceso lo vamos a llamar época o epoch. Lo van a ver de esa manera. Lo importante es entender que el entrenamiento de una red es darle ejemplos con las etiquetas para que pueda compararlo. Una vez que hace todo el procesamiento hacia adelante, lo compare y pueda autoajustarse en dónde provocó los errores. Entonces, ¿en dónde reside el aprendizaje? En los pesos, en la variación de los valores de esos pesos. Cuando encuentren los parámetros indicados de esos pesos, decimos que el modelo ya va a estar funcionando. ¿Se acuerdan de este gráfico que habíamos visto hace poquito? Si yo tengo que pasar esto a un esquema, que era el esquema que veníamos viendo antes, cuando empezamos a trabajarlo a nivel redes, vamos a ver la necesidad de agregar un parámetro más, aparte de estos W que tenemos acá. Vamos a agregar un parámetro más que va a ser este, ¿sí? Que va a ser un W0. Ese W0 lo vamos a conocer como bias o umbral. ¿Por qué es necesario tener un bias o un umbral? Porque necesitamos que la red tenga un valor mínimo o un valor de activación de esa neurona dentro de toda la red, ¿sí? Entonces vamos a tener un parámetro que va a ser independiente de lo que venga dentro de la red, de lo que venga de entrada. En el caso de la conexión multicapa, estas entradas en la primera capa va a ser el dato. En el caso de las capas ocultas y la capa de salida, estas conexiones que tenemos acá como entradas van a venir de las neuronas anteriores. ¿Cómo represento? Si esta era la fórmula matemática, donde está la magia, ¿sí? De este modelo. ¿Cómo represento este nuevo parámetro? Lo vamos a representar así. Como un término independiente. ¿Sí? Y si vemos, esto que está acá, se parece mucho a la función lineal. Tenemos un término independiente, ¿sí? Y tenemos una multiplicación de un valor por una pendiente. ¿Sí? Nada más que escrito de esta forma, en forma de sumatoria, debería ser de esta manera. Entonces, si yo escribo y modifico estos valores, como no voy a tener un único valor, sino que tenemos varios valores de X, varios valores de B, ¿sí? Lo debería escribir de esta manera. Tengo un W0,
que va a ser mi bias o umbral, más la multiplicación de las entradas por los pesos. Y acá tengo una T de traspuesta porque en estas fórmulas y en todo esto que estamos haciendo, en realidad se trabaja con vectores o matrices. ¿Qué es un vector o qué es una matriz? Es un conjunto de valores que lo puedo expresar de esta manera, donde tengo cada uno de los valores de X y de W. Entonces, esta G que tengo acá es la función de activación que si yo no tuviera una función de activación, ¿sí? Esta sumatoria que estoy teniendo acá, donde tengo una variable multiplicada por un parámetro, por una pendiente, ¿sí? Y un término independiente, no deja de ser una recta, ¿sí? Entonces, la función lineal, lo que viene a hacer dentro de la red neuronal, es a tratar de romper esa linealidad de esta sumatoria. Por eso cuando vimos el esquema veíamos que esta parte era la parte lineal y la función de activación es la función o la parte no lineal de este algoritmo. Para poder entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tengo esta nube de datos donde quiero separar los puntos rojos de los puntos verdes, ¿sí? Y quiero encontrar una función que logre hacer esta separación. Si yo lo hiciera con una función lineal, podría hacer cosas como esta, en las cuales voy a tener un error. ¿Cuál va a ser el error? Van a ser todos los datos que quedan de un lado que deberían estar del otro. No está perfectamente separado en grupos. Y por más que trate con cuanta función lineal se me ocurra, nunca voy a poder separar este conjunto de datos. La única forma de poder separar este conjunto de datos es implementar funciones que no sean lineales, que sean funciones curvas. ¿Sí? Y así sí, con la sumatoria de varias funciones curvas, voy a poder generar esta solución. Más adelante vamos a ir viendo cómo hago esta composición de solución. Lo importante es entender el por qué necesitamos una función de activación, ¿sí? Para poder tener soluciones que no sean solamente lineales. Como es algo muy importante, la función de activación es algo que nosotros, dentro de todas estas arquitecturas, tratamos de prestarle gran atención. Y según las funciones de activación que elijamos, vamos a tener peores o mejores resultados, o van a costar más o menos encontrar una solución. Si hablamos de la función de activación, lo que tratamos de hacer con una función de activación es justamente esto. Es aplicárselo a la sumatoria de las entradas por los pesos más ese umbral, ese W0 que acabábamos de ver hace un rato. ¿Qué se busca con esta función? En términos generales, que sea una función matemática, que no sea muy costosa computacionalmente, que tenga un rango de salida acotado, que no me dé valores muy grandes, en lo posible vamos a tratar que esté entre 0 y 1, o entre -1 y 1, y algo muy importante es que su derivada sea una derivada fácil de calcular y simple. Y después vamos a ver por qué es necesario tener una derivada simple. Existen muchas funciones de activación. Solo voy a nombrarles algunas para que las tengan presente.
La función de paso, que tiene dos valores posibles, 0 o 1, y que, por ejemplo, para los valores negativos va a valer 0, y para los valores que son positivos va a valer 1. Este tipo de función tiene una salida binaria, o es 0 o es 1, ¿sí? No permite obtener una salida de múltiples clases o múltiples valores. Después tenemos la función lineal, que ya estuvimos hablando. Esta función no está acotada, va de menos infinito a más infinito. Tiene el problema de que si hago la derivada de esta función es una constante, con lo cual después vamos a ver que esto me influye en la backpropagation, ¿sí? Por eso necesitamos funciones de activación que no sean lineales, salvo que podamos hacer esto en algún caso muy puntual, que no sea de gran complejidad y que no me importe que todas las neuronas se terminen colapsando en una sola, ¿sí? Porque si cada neurona es una función lineal, la sumatoria de varias funciones lineales, el resultado es una única función lineal, por eso colapsaría. Después tenemos la función sigmoide, que es la que estuvimos estudiando. Es una función que es diferenciable, tiene una pendiente que va bajando en forma suave, tiene un problema que es muy costosa de calcular. Tenemos la función tangente o hiperbólica, que es como si fuese la función anterior, nada más que tiene una pendiente más pronunciada, por lo cual la derivada de esta función va a ser mucho más pronunciada también. A diferencia de la anterior, esta está entre -1 y 1. Tenemos la función ReLU, que vale 0 para los valores negativos y el valor positivo para todos los valores positivos. Esto es muy fácil de calcular, muy rápido. Tiene derivada para los valores positivos, con lo cual también podríamos tener una pendiente. Y tiene el problemita de, a partir del 0, que no se puede calcular, pero la verdad que computacionalmente es muy eficiente este tipo de función. Para poder solventar ese problema, existe una variación de esta función ReLU, que es la Leakey-ReLU, que lo único que hacen es implementarle una pequeña pendiente en esta parte, en la parte negativa. ¿Para qué? Para que yo también acá en esta parte pueda tener la derivada, ¿sí? O alguna pequeña pendiente que me sirva para después poder hacer un cálculo de aprendizaje.